Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinario de Iron Forex. Mi nombre es Carl Pras y estoy en Ciudad de México transmitiendo desde una estación y central de trading. Feliz de estar con ustedes en esta mañana 5 de septiembre, martes 5 de septiembre, 9 a.m. Es un placer estar con todos ustedes. Antes de empezar, vamos eh, a- voy a compartir con ustedes lo que vienen siendo algunos avisos de riesgo. Si ustedes me lo permiten, vamos a compartir esta pequeña presentación, donde vamos a hacer hoy también un resumen del tipo de patrones que hemos estado viendo. Entonces, esto lo comparto y aquí tenemos, nuevamente vamos a poner compartir, listo, y ampliamos la pantalla, correcto. Entonces, tenemos, el día de hoy vamos a ver lo que vienen siendo los patrones de continuidad. Hemos estado hablando de que hay básicamente, para empezar, dos sistemas de trading. Un sistema basado en price action por vela. Dependiendo de las velas que van cerrando, nosotros manejamos un protocolo de acción y reacción para saber qué hacer y qué no hacer con la aparición de determinadas velas japonesas. Ahora, resulta que, y esto no es algo que pueda decir, oigan, créanmelo porque lo dice Carl. No, esto lo pueden comprobar ustedes bajo su propia experiencia. El precio siempre se mueve en canales. De hecho, cada vela japonesa es un canal. Y tenemos, digamos, cuando tenemos gráficos con un mayor número de velas, llámese unas 30, 40, 50 velas o más, el precio va formando patrones de altos y bajos. Y ahí es donde entramos al sistema de lectura que se llama sistema de canales. Y en el sistema de canales tenemos 5 grupos de patrones donde en semanas anteriores, durante el mes de agosto y parte del mes de julio, estuvimos viendo lo que vienen siendo tendencias alcistas, tendencias bajistas, movimientos laterales, recientemente patrones de reversión, y en estos momentos estamos profundizando y reforzando lo que vienen siendo los patrones de continuidad, que son una joya. Si nosotros aprovechamos la lectura en base a patrones de continuidad, esto va a aumentar enormemente nuestras capacidades de predictibilidad de los próximos movimientos que pueda hacer el precio, ¿ok? Entonces, vamos a lo que viene siendo el temario en un momento. Antes de eso, mencionar brevemente lo que viene siendo la advertencia de riesgo, donde yo menciono que nuestros productos, en el caso de Iron Forex, se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo y es posible que pierda todo su capital. Eh, el capital se pierde ya sea por pérdidas enormes o por una serie de pérdidas pequeñas que pudieran llevar a que la cuenta desapareciera o se quemara, ¿ok? Entonces, no podemos hablar de buenos traders o malos traders. Lo que hay son traders entrenados y no entrenados. Y nosotros estamos felices de ser parte de su entrenamiento como traders, ¿ok? Entonces, para poderse entrenar como trader, hay dos formas de hacerlo, una la buena y una la mala.
Para aquellos que tienen la inteligencia y la paciencia suficiente, a la buena es a través de una cuenta demo, a través de un simulador, donde el trader o la persona no esté desesperado por hacer dinero, ¿no? La gran mayoría de los que se aproximan de pronto dicen, yo ya quiero hacer dinero desde ayer, ¿no? Entonces, esa desesperación es la que puede llevar a la pérdida. Eh, Aquellas personas que tengan la inteligencia y la paciencia para entrenarse de forma, a través de un proceso, de una curva de aprendizaje, sin tener, digamos, ningún tipo de pérdida, vaya, ah, es cuestión de eh, irse entrenando en cuenta demo. Entonces, si pueden anotar, si pueden escuchar, si pueden ver varias veces este video, donde les hablo de los 5 consejos de protección y conservación del capital, porque la máxima del trading no es ganar dinero. Empieza por lo que viene siendo la preservación del capital, lo que viene siendo money preservation, ¿ok? Es más importante preservar el capital que hacerlo crecer, porque ¿de qué sirve que hagamos crecer el capital si de pronto lo estamos perdiendo por otro lado? Y en la gran mayoría de los casos de los turistas de los mercados se pierde más de lo que se gana. ¿Por qué? Porque no están pagando el precio del entrenamiento y de la disciplina. Entonces, para la preservación del capital, antes de querer hacer dinero, por favor sigan estos 5 consejos. Y el primero es practican demo. Y practican demo con el suficiente profesionalismo con el que un piloto aviador se entrena en un simulador, con el que un piloto de Fórmula 1 se entrena en simuladores también para aprenderse la pista de memoria, ¿ok? Entonces, que no nos cueste dinero, porque la gran mayoría de pronto está tan desesperado por hacer dinero que arranca con una cuenta real y logra justo el efecto contrario. Entonces, practicar en demo, la cuenta demo es una cuenta que nos va a acompañar toda la vida. Por lo menos esa es mi recomendación, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la cuenta demo es donde vamos a probar y testar a través de backtesting nuestra estrategia y formato de trading. Y una vez que este funciona, porque a final de cuentas podríamos estar con la idea de cuál es el mejor sistema de trading. A final de cuentas, si todos son lucrativos, digamos que la mejor estrategia es la que le funciona a cada trader. Entonces, cada trader tiene que probar su propia estrategia, ¿ok? Mientras la probamos, que no perdamos dinero, y por eso la importancia de la cuenta demo. Solo aquellas estrategias que ya estamos viendo que son consistentemente rentables, las pasamos a real y continuamos. Y este pasarlo a real, recomiendo que sea de una forma paulatina, de una forma gradual, ¿ok? Comenzando con posiciones pequeñas, luego una cuenta mayor con posiciones un poco más grandes y luego una cuenta todavía mayor con posiciones todavía mayores, ¿ok? Se puede vivir del trading, sí, pero hay que entrenarse para ello. Entonces, en la cuenta demo vamos a probar estrategias, pero si ya tenemos una que funcione, no nos quedamos ahí, sino que vamos a seguir probando estrategias, indicadores, herramientas robóticas, inteligencia artificial, pero todo eso no vamos a poner nuestro dinero en el campo de riesgo. Miren, los mercados no son un lugar apacible, son un campo de guerra, es un lugar hostil, ¿ok? Es una guerra entre compradores y vendedores que no tiene misericordia, diría yo, ¿no? Se dice que los mercados son el segundo lugar más hostil después de un campo de guerra real. Se dice, hay hasta refranes que dicen
por lo que hacemos en la vida, Dios nos puede perdonar, pero los mercados no. ¿Ok? Entonces, hay que desarrollar estrategias, hay que probarlas y entonces para eso es la cuenta demo. La demo es el entrenarse en este campo de guerra de forma virtual, pero con condiciones reales del mercado, tanto pasadas como presentes. Número dos, gestiona tus órdenes de stop loss. Para empezar, úsalas, número uno, porque ese es tu escudo de protección principal. Si bien no podemos tener pleno control de cuánto es lo que eventualmente podemos tener de utilidad por posición, lo que sí debemos tener plenamente bajo control es cuánto es lo máximo que nos podemos permitir perder por posición. ¿Ok? ¿De qué se trata? Se trata de gestionar el stop loss, primero para minimizar la posibilidad de pérdida. Número dos, para blindar la posición a la brevedad posible, con lo que nosotros le vamos a quitar el riesgo al mercado con nuestras propias manos, donde igualamos el precio de entrada con el precio del stop loss cuando la posición se ha movido a nuestro favor. Si en un momento dado hemos estado con un drawdown o con un flotante con utilidad y de pronto este se transforma en pérdida y se activa el stop loss, no es porque el mercado sea malo y tenga algo en contra de nosotros. Fue porque el trader no se protegió, no se cubrió y en infinidad de ocasiones, si no es que en la mayoría, es preferible salir en cero que tener una pérdida, ¿ok? Entonces, hay un refrán y les recomiendo mucho el libro del Sun Tzu, El arte de la guerra, porque ahí se menciona que el guerrero que tiene las mayores probabilidades de ganar una batalla es aquel que no tiene nada que perder. Y no solamente eso, hay cosas que pocos traders saben, en donde el stop loss no solamente sirve para protegerte de una eventual pérdida, sino que es con lo cual tú puedes cubrir también una cierta utilidad. En pocas palabras, puedes ir subiendo o bajando el stop loss dependiendo de la posición, al grado en el que tú garantices un mínimo de lucro, con lo cual tú ya hiciste esa posición ganadora y lo único que está en juego es si vas a ganar o vas a ganar menos. Muchos traders están preocupados por tratar de ganar lo máximo y por eso olvidan cubrirse y pierden, ¿ok? A final de cuentas, lo que importa es ganar, ¿ok? Entonces, busca esa protección gestionando y utilizando la orden de stop loss. Número tres, el mercado Forex es un mercado por lo menos 3 veces apalancado, que viene siendo el margen que se menciona aquí en la advertencia, ¿ok? Con esto, ¿qué queremos decir? Para empezar, el primer apalancamiento es que podemos ganar o perder dinero con micromovimientos del mercado, que vienen siendo el cuarto o el quinto dígito después del punto en el precio. Este viene siendo el PIB, el cuarto dígito. El quinto dígito viene siendo fracciones de PIB. Entonces, por cada PIB que el precio se mueva hacia arriba o hacia abajo, podemos ganar o perder dinero con micro movimientos del precio. Número dos, dependiendo del tamaño de posición que coloquemos, es el valor del PIB. Y esto es algo con lo que hay que tener mucho cuidado porque viene siendo el arte del calibraje de la posición, en donde viene el cuarto consejo que dice, no arriesgues más del 1% del total de tu capital por posición como máximo. Esa es una posición conservadora, ¿ok? Y hay que tenerlo bajo control. Entonces, ese es el primer apalancamiento. El segundo es, te has dado cuenta que en la posición, si tú colocas 0.01 lote estándar, es un micro lote en el que el PIB tiene un valor aproximado de 10 centavos de dólar. Entonces, no pega tanto y tampoco se gana tanto. Si tú colocas un 0.1 de posición estándar, que viene siendo un mini lote, el valor del PIB es de $1.
O sea, en este caso estamos hablando de cerca de 17 pesos mexicanos por dólar, entonces ya tiene más peso, ¿ok? Pero si estamos trabajando con lotes estándar, donde el valor del PIB viene siendo aproximadamente de $10, pues ya estamos hablando de 170 pesos mexicanos, para arriba o para abajo, por cada movimiento de PIB. Entonces, por supuesto, es algo con lo que hay que tener cuidado. Pero no solamente esto. Existe el tercer apalancamiento, que es el que el broker te da, que viene siendo, si tú quieres, una especie de préstamo, una especie de darle mayor poder a tus dólares, que puede ser de 1 a 100, 1 a 200, 1 a 500, 1 a 1000, en algunos casos extremos, 1 a 3000. Quiere decir que cada dólar que estuviera involucrado en una cierta posición es multiplicado por esta cifra. Algunos brokers le dicen multiplicador. Por favor, escribe lo siguiente para que lo tengas en tu manual de trading. Tu riesgo, para el caso, nuestro riesgo como traders, es directamente proporcional al apalancamiento que tú estás usando. Igual que si somos conductores de un auto, nuestro riesgo es directamente proporcional a la velocidad con la que estemos manejando. ¿Ok? Entonces, el tercer consejo dice, baja el apalancamiento, por lo menos el que el broker te da. Utiliza 1 a 25, 1 a 30, que es el máximo autorizado por la FCA en Europa para traders que están iniciando en esta actividad y en esta profesión. ¿Ok? El cuarto consejo, siempre calibra la posición para que como máximo pudieras perder el 1% del total de tu capital. Hay un libro que les voy a recomendar que tiene que ver con temas anteriores, que viene siendo basado en price action o acción de precio. El libro que se llama Price Action, Trading Secrets. Y el autor se llama Rainer Theo. Es un joven de Singapur, muy buen trader, que en un solo libro ha sabido explicar y condensar dos pequeños sistemas de trading bastante efectivos, donde él dice, bueno, pues a través de los mismos, vamos a procurar que el trader no cometa suicidio financiero, ¿ok? Entonces, básicamente, él en la página 72 de su libro menciona, pone una tabla en la que dependiendo del nivel de pérdida que hayamos tenido, la dificultad o el porcentaje de posiciones que necesitamos, de posiciones de acierto o posiciones acertadas para nosotros poder recuperar la pérdida. Entonces, si tenemos una pérdida del 1% del total de nuestro capital, pues este es relativamente fácil de recuperarse, ¿ok? Pero si de pronto estamos teniendo pérdidas que equivalgan al 10, 20, 30, 40, 50% más de nuestra cuenta, cada vez se va a dificultar más la recuperación, por lo cual la pérdida solamente se puede prevenir de forma, perdón por la redundancia, de forma preventiva, o sea, evitándola, ¿ok? Controlándola, gestionándola. A nadie nos gusta perder, pero cuando el mercado se voltea y pudiste haber hecho todo by the book, ¿ok? Todo de forma perfecta, de acuerdo a los consejos de todos los mejores traders alrededor del mundo y de todas maneras, el mercado pudo haber volteado en sentido contrario. Entonces, no arriesgues más del 1% del total de tu capital por posición. Y quinto consejo, no coloques muchas posiciones al mismo tiempo. Eh, Porque eso te puede llevar a perder control de las mismas si no tienes el monitoreo necesario para mantener dicho control. ¿Ok? Entonces, siguiendo estos 5 consejos,
Es muy difícil que caigamos en una situación de trade out, margin call o lo que viene siendo quemar la cuenta, que es, digamos, una facultad que tiene el broker de cerrar todas las posiciones cuando la pérdida pueda ser muy cercana al capital que tú tienes como garantía en tu cuenta, que viene siendo el margen libre que tú tengas. Está facultado para cerrar posiciones cuando tienen un flotante muy grande para evitar que nosotros le debamos dinero, ¿ok? Entonces, una situación de trade out es una situación catastrófica donde te quedas con el 1 o el 2% del total de tu capital y es una situación que hay que evitar a toda costa a través de una buena gestión de riesgo, ¿ok? Es posible que estos productos no sean adecuados para todos y debe asegurarse de comprender los riesgos involucrados. En cuanto a la exención de responsabilidad, aquí mismo estoy yo mencionando que por favor practiquen demo, ¿ok? Si el trader inicial decide practicar en real y pierde dinero, eso es total y exclusivamente responsabilidad de él. No es responsabilidad del instructor, no es responsabilidad de Iron Forex, ¿ok? Y la redistribución del material queda estrictamente prohibida porque tiene derechos de autor. Ahora, hablando de patrones de continuidad, ahora sí entrando en materia, tenemos diferentes patrones, pero digamos que a grosso modo o de forma general, podemos hablar de que el rey de los patrones de reversión viene siendo el hombro cabeza hombro, como lo hemos visto en webinarios pasados. El rey de los patrones de continuidad viene siendo el triángulo. Y el triángulo se presenta de diferentes maneras, ¿ok? Puede ser un banderín, puede ser un triángulo alcista o bajista, o puede ser, digamos, lo que se conoce como una cuña, ¿ok? Y cada uno tiene características y formatos diferentes. Entonces, es muy importante conocerlos para nosotros poder aprovechar la lectura que vayamos teniendo de dichos patrones, ¿ok? Eh, digamos que los patrones de continuidad ocurren dentro del canal, ya sea alcista o bajista. Si yo tengo, digamos, un patrón, en este caso alcista, ¿ok? Acuérdense que los canales alcistas siempre tienen una línea de tendencia alcista y una línea de retorno alcista. La línea de retorno siempre va a ser paralela a la línea de tendencia. ¿Qué es lo que sucede de forma natural? Bueno, nosotros cuando colocamos una posición desearíamos que se fuera como proyectil en esa dirección, pero no ocurre así. El mercado tiene sus vaivenes, que son los que van formando los altos y bajos. Recordemos que la definición de una tendencia alcista son altos más altos, bajos más altos, ruptura continua de resistencias. La definición de una tendencia bajista son altos más bajos, bajos más bajos, ruptura continua de soportes. Ahora, hay un punto donde el mercado como que se atora, ¿ok? eh, llega un punto en el que empieza como a fibrilar, como a de pronto no saber, parece que no sabe con exactitud para dónde se va, pero en esa pequeña pausa que hace, se va formando un patrón triangular, que puede ser, por ejemplo, como el de un banderín. ¿Ok? Eh, Entonces, no quiere decir que se haya extinguido la tendencia alcista. Está haciendo una pausa para después retomar el movimiento alcista, ¿ok?
El buen trader es aquel que tiene la paciencia y sobre todo la disciplina de hacer su tarea. Eh, por supuesto que haciendo nuestra tarea, aumentamos enormemente nuestras probabilidades de éxito. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas tienen las diferentes temporalidades? Para un scalper puede hacer su tarea, pero el tiempo que dura el gráfico, el tiempo, la permanencia del gráfico es muy breve, ¿ok? Entonces es alguien que necesita estar haciendo su análisis técnico más frecuentemente. Si utilizamos gráficos de 4 horas o de un día, pues estos gráficos permanecen más tiempo, entonces nos permite que nuestro estudio de análisis técnico, la aproximación que tengamos mediante análisis técnico, sea más durable. La otra es que el pipaje del movimiento es mucho más fuerte en temporalidades más lentas que en temporalidades rápidas. Entonces, no es que haya una temporalidad mejor que la otra, cada una tiene sus ventajas y desventajas, ¿ok? Ahora, vamos a ver lo que viene siendo la anatomía de estos patrones de continuidad, ¿ok? Ah, digamos que tenemos un movimiento alcista, lo que yo les decía hace un momento. Tienes una tendencia alcista, tienes una línea de tendencia, tienes una línea de retorno, ¿ok? Ahora se forma de pronto una especie de hombro, cabeza, hombro. ¿Están de acuerdo? O sea, aquí tenemos el hombro, cabeza, hombro. Es muy importante, fíjense, a veces pensamos que los movimientos del mercado son muy, ¿cómo les diré? Espontáneos e impredecibles, pero no es así. Generalmente es la misma película que se repite una y otra vez. Lo importante es que podamos reconocer cuándo tenemos una tendencia fuerte y cuándo es que ésta se está debilitando. Eh, generalmente, en términos generales, ustedes van a poder ver que una tendencia es fuerte mientras el precio esté tocando la línea de retorno, ¿ok? Pero cuando el precio se aleja, entonces tenemos un debilitamiento. Las 4 fases de debilitamiento y reversión de una tendencia son las siguientes. Generalmente empieza con un flamazo que viene siendo la cabeza del hombro, cabeza, hombro, y es el último intento que hace desesperadamente el mercado por alcanzar un determinado precio antes de que se le terminen los participantes, ya sean compradores, vendedores, que estén moviendo el precio en esa dirección. ¿Ok? El segundo momento, la segunda fase de debilitamiento y reversión de una tendencia es lo que se conoce como el fallo de la oscilación. En este caso, viene siendo cuando en lugar de tener un alto más alto, tienes un alto más bajo. Se ha fracturado a la mitad tu definición de tendencia alcista y te aparece el hombro derecho del hombro cabeza hombro. Ahora, el que te aparezca un hombro cabeza hombro no es sinónimo de que va a revertir. Acuérdate esta siguiente fórmula. Hombro cabeza hombro que no rompe en reversión se convierte en banderín. Entonces, aquí en este caso, es donde nosotros comenzamos a tener la figura del banderín. Y les voy a platicar cuál es la fórmula, la anatomía de un banderín. Es el choque de dos canales, es el choque de dos modelos perceptuales, porque siempre vas a tener el choque del modelo perceptual de los compradores y el choque del modelo perceptual de los vendedores. Tienes entonces
un canal alcista con una línea de tendencia ya más debilitada, con un ángulo más bajo, que de pronto está chocando con un canal bajista. Eh, no tengamos la arrogancia de nosotros pensar que sabemos con exactitud para dónde va a romper y cuál va a ser el canal ganador. Generalmente, una tendencia tiene mayores probabilidades de continuar que de revertir, tal como Edwin Lefebvre lo escribe en su libro Recuerdos de un trader de acciones de 1923, escrito hace 100 años, en el cual todo lo que escribe en su libro se aplica de forma perfecta a nuestro trading actual. ¿Ok? Entonces sí tiene mayores probabilidades de romper en sentido de la tendencia previa. ¿Ok? Pero se establece este movimiento y nos aparece esta figura conocida como banderín. Eh, Sabemos que este banderín tiene mayores probabilidades de romper hacia arriba que romper hacia abajo, pero el trader conservador es el que espera una cierta confirmación para colocar la posición en ese sentido, o si nosotros ya venimos navegando esta tendencia alcista, no cerramos la posición, sino hasta que eventualmente rompiera en sentido contrario. Por lo menos ahí estaríamos viendo que ya estaríamos en movimiento lateral, que viene siendo la tercera fase de reversión de una tendencia, que viene siendo el rompimiento de la línea de tendencia. Por favor, apunten. En el momento que el precio rompe la línea de tendencia, en automático estás en movimiento lateral. ¿Ok? El cuarto momento es la confirmación de la reversión, que en este caso vendría siendo la ruptura de un soporte principal en lugar de que obviamente que hubiera roto una resistencia. Ahora, por favor, escriban las tres características de los triángulos que aplica a los tres diferentes tipos de triángulos, tres o más diferentes tipos de triángulos. ¿Ok? Esto va a aumentar enormemente tus probabilidades de predicción. Te puedes convertir como Warren Buffett en el oráculo de Omaha, ¿no? Todo el mundo lo ve como lo que él dice, bárbaro, se cumple. No es porque el Señor tenga poderes extrasensoriales bárbaros. Simplemente el Señor hace su tarea de análisis técnico y de análisis fundamental. En su caso, principalmente de análisis fundamental, ¿ok? Pero hace su tarea, él y su equipo de Berkshire Hathaway. Si nosotros hacemos lo mismo, probablemente podamos tener resultados similares. Y en base a las cantidades de capital que podamos nosotros tradear, pues también podrían ser los resultados similares a los de él, ¿ok? No es fórmula de la NASA. Primera característica de los triángulos, generalmente rompen a 3/4 partes del cuerpo del triángulo. Si yo esto lo pongo en práctica aquí en esta presentación, de pronto el triángulo se forma el banderín y rompe a 3/4 partes de su cuerpo. Número uno. Número dos, la distancia inicial en la que se puede mover el precio, y ahí, por supuesto, la paciencia para nosotros permitir que el precio se mueva de esa manera, es el ancho del triángulo, que no viene siendo otra cosa que el ancho del canal. ¿Ok? Entonces, tú puedes eventualmente colocar un take profit en el ancho del canal, por supuesto. Ahora, no nos quedemos nada más con el ancho del canal. Generalmente yo recomiendo el colocar dos posiciones. Una que sí tenga take profit para el ancho del canal. Una vez que la primera posición alcanza el ancho del canal, blindas la segunda posición en cero que tú ya colocaste, pero sin take profit, para que
las utilidades que puedas tener sean todavía mayores, ¿ok? Tercer característica, tienes la línea del vértice, que es donde se unen la línea de tendencia alcista con la línea de tendencia bajista, que te va dando el timing de cuando el precio puede alcanzar el nivel, por lo menos, del primer take profit. No es que suceda de forma exacta, a veces sí, a veces el mercado puede funcionar de formas tan exactas y geométricamente exactas que te pueden enchinar la piel, me explico. Pero a veces este precio se va a alcanzar un poco antes, a veces un poco después, pero te puede dar un aproximado bárbaro, ¿no? Y si estás trabajando con gráficos de un día o semanal, pues las predicciones que puedes hacer del mercado son bastante interesantes, ¿ok? Ah, entonces, tomando en cuenta estas tres características, esto puede facilitar nuestro trading. Estamos viendo el primer tipo de triángulo que viene siendo el banderín, donde tienes el choque de un canal alcista con el choque de un canal bajista. Vamos a repasar entonces estas tres características. Tienes, número uno, romperá aproximadamente en el ancho, más bien, romperá aproximadamente a 3/4 partes del cuerpo del triángulo. El triángulo, más bien el precio es materia volátil. No le gustan los canales. Si el precio entra dentro de un canal que viene siendo un empate entre toros y osos, es garantía de que lo va a romper, tal como lo dijo Charles Dow. Solamente que no sabemos exactamente en qué momento y en qué dirección. Sabemos que hay más probabilidades de que rompa en la dirección de la tendencia previa, ¿ok? Entonces, pero si está inmerso dentro de un triángulo, entonces todavía se vuelve más comprometedora la situación del precio y este va a explotar en cualquier momento. Son buenos puntos de entrada a los triángulos, por supuesto, ¿ok? Entonces, para aquellos traders que estén, es que no encuentro yo el momento bueno para entrar, pues los triángulos son muy buen momento, ¿ok? Sobre todo en el momento de la ruptura. Y generalmente es la razón por la que aparecen estas velas gigantescas, estos marubosos, que nos agarran por sorpresa y que de pronto podemos decir, oye, pero ¿qué fue lo que dio el mercado para que apareciera esta vela? Bueno, podría ser un dato fundamental de un anuncio económico importante que se dio durante el día, sí, pero también puede tener que ver con la ruptura de un patrón triangular. Yo he visto banderines en gráficos de 4 horas que cuando rompen hacen que el precio target se alcance en solo 15 minutos. Increíble, ¿no? Y si podemos aprovechar eso, pues mucho mejor. Entonces, el precio quiebra el triángulo más o menos a 3/4 partes. Lo que se moverá hacia esa dirección será por lo menos el ancho del canal y este ancho del canal se alcanzará aproximadamente cuando alcance el nivel del vértice. Interesante, ¿no? Y aplica tanto a banderines como a triángulos alcistas o bajistas como a cuñas. Veamos. Ah, tenemos el triángulo alcista. ¿Cuál es la diferencia entre un banderín y un triángulo alcista? Es el tipo de canales que están chocando entre sí. Aquí tenemos un canal lateral que está chocando con un triángulo, con un canal alcista. ¿Cuál ganará? Pues tiene mayores probabilidades de ganar el canal
de la tendencia anterior. O sea, en pocas palabras, si yo he tenido un canal alcista previo, tengo muy altas probabilidades de que el precio siga subiendo. Y lo puedes ver hasta por cuestión psicológica de la forma en la que se está moviendo el mercado. Sigues teniendo el mismo número de compradores, pero cada vez tienes menos vendedores. Ahí es donde se está formando el triángulo. Entonces, nuevamente, rompe a 3/4 partes, se desplaza el ancho del triángulo hacia arriba, que viene siendo el ancho del canal, y esto se logra en el momento de alcanzar el nivel de vértice. Los banderines todavía pueden funcionar como doble agente. Yo no colocaría posiciones mientras el banderín no haya reventado, porque es lo que te da, digamos, las probabilidades del próximo movimiento que haga el precio. Ahora, en un triángulo alcista como este, las probabilidades todavía de que rompa en esa dirección son mayores. Entonces, aquí estaríamos hablando de un 70-30 aproximadamente. En el caso de un triángulo alcista, o puedes tener también un triángulo bajista. Es el choque de un canal lateral con un canal bajista. Ojo, es muy importante para todos los que estén viendo este webinario que no caigan en la trampa de pensar que porque ya vieron este webinario ya se lo saben, ¿ok? Esto requiere entrenamiento y práctica diaria. Y recomiendo el que ustedes vean no solamente este webinario, sino webinarios que he dado en el pasado, una y otra vez, ¿ok? Queda grabado en el canal de YouTube de Iron Forex y queda grabado también en la página de Iron Forex. Entonces, véanlo tantas veces sea necesario hasta que todo este conocimiento del comportamiento de los patrones quede impreso en su ADN para que ustedes puedan reconocer estos patrones hasta dormidos. ¿Me explico? Entonces, aquí, por supuesto, al momento en el que se forma un triángulo bajista, tenemos mayores probabilidades de que el precio baje una vez rompa. Nuevamente, ocurrirá más o menos a 3/4 partes del triángulo. Se desplazará el ancho del triángulo en esa dirección y dicho precio será alcanzado en el nivel de vértice. ¿Ok? Ahora, tenemos, por ejemplo, otro tipo de triángulo que hay que conocer también su anatomía. Y este viene siendo las cuñas. ¿Ok? La formación de cuña. Es muy interesante esta formación porque ahora lo que vamos a tener es el choque de dos canales bajistas con diferente ángulo, ¿ok? O sea, aquí en este caso tienes un canal bajista como este que está chocando con otro de diferente ángulo, pero está respetando el del ángulo más alcista. Entonces, aquí ocurre algo muy curioso. Si la cuña apunta hacia abajo, esta es una cuña alcista. Y me podrían decir, oye, Carl, pero espérate, si está apuntando hacia abajo, ¿por qué es alcista? Porque esa es la característica de las cuñas. Son contreras, ¿ok? Si la cuña apunta hacia abajo, es que muy probablemente el precio va a reventar hacia arriba. Y si tienes una cuña que apunta hacia arriba, tienes muy altas probabilidades de que el precio reviente hacia abajo. Entonces, una cuña alcista es la que apunta hacia abajo, una cuña bajista es la que apunta hacia arriba.
La razón es muy sencilla. Nuevamente, aun cuando el triángulo esté apuntando hacia abajo y parezca que el mercado temporalmente está queriendo irse hacia abajo, no lo está logrando porque cada vez nuevamente está teniendo menos vendedores. Entonces llega un punto en el que los compradores generan dominio sobre de ese mercado en particular y es cuando revientan en sentido contrario. ¿Ok? Igual acá, resulta que cada vez estás teniendo menos compradores hasta que los vendedores adquieren el dominio de ese gráfico en particular y esto rompe en sentido contrario. ¿Ok? Entonces, hemos visto ya tres triángulos. La, digamos, el objetivo de este webinario no es llenarlos de material tipo diploma que podamos colgar en la pared. Mi objetivo es hacerlos operables dentro de estos patrones. Requerirá de su práctica y constancia y disciplina para poder desarrollar la habilidad de detección y operación en estos patrones. La práctica hace el maestro, la práctica hace al buen trader. Y yo prefiero un trader que tenga la disciplina de practicar todos los días, media hora, una hora, tanto análisis técnico como análisis fundamental y operativo. Al trader que opera de pronto 10 horas un día y de pronto se olvida de sus gráficos y posiciones en las próximas 3 o 4 semanas. Eh, entonces, recuerden estos tres tipos de triángulos. Vuélvanse cazadores de patrones. Y no quiere decir que incrustemos el patrón de acuerdo a lo que nosotros veamos, sino que sepamos reconocer cuál es el que el mercado nos está indicando para nosotros poder tomar decisiones de trading. ¿Ok? Volvámonos cazadores de estos patrones. Con este webinario estamos cubriendo y cumpliendo con lo que vienen siendo los dos principales sistemas de lectura, tanto el de price action como el de sistemas de canales. En los próximos webinarios, empezando por el de pasado mañana jueves a las 9 de la mañana. Acuérdense que voy a estar dando webinarios en español para todo lo que viene siendo el mercado de habla hispana, México, Centro, Sudamérica, el Caribe, Europa y el mundo en general, ¿ok? Eh, a los horarios de las 9 a.m., hora de la Ciudad de México, martes y jueves, ya de forma permanente. Entonces, aprovechen esta secuencia de webinarios. A partir del jueves de pasado mañana, vamos a estar viendo indicadores, empezando por medias móviles. Entonces, los indicadores lo que hacen es fortalecen, robustecen nuestra lectura en sistema de canales. ¿Se puede combinar? Por supuesto que se puede combinar, no de forma exagerada, que de pronto el gráfico se vuelva más complicado en lugar de clarificarnos los movimientos que esté haciendo el mercado, pero que sí tenga la suficiente claridad para darnos y facilitarnos, digamos, lo que vienen siendo las señales de entrada y las señales de salida y los momentos en los que es preferible no hacer nada, ¿ok? Ahora, para fortalecer, digamos, todavía más lo visto en este webinario, vamos a continuar con algunos patrones de continuidad adicionales. Estos vienen siendo, por ejemplo, lo que viene siendo, bueno, el megáfono es un patrón interesante porque no es de continuidad, este es de reversión.
pero es importante tomarlo en consideración. El eurodólar ha pasado en varias ocasiones por patrones de megáfono, sobre todo en gráficos de 4 horas, por ejemplo, ¿no? Y aquí estamos hablando de un mercado que está reaccionando emocionalmente de una forma muy violenta. De pronto reacciona en corto y en largo, cada vez más agresivo, ¿ok? Y entonces forma este patrón de megáfono que generalmente termina traduciéndose en un hombro cabeza a hombro. O sea, en lugar de ser de continuidad, se convierte en un patrón de reversión. ¿Ok? Ah, si nosotros detectamos un megáfono, mi sugerencia es no trates de operarlo internamente porque te va a estar reventando los stop losses una y otra vez, ¿no? Es la clásica situación de un movimiento lateral donde tú dices, no es posible. O sea, en el momento que coloco yo una posición alcista, el mercado va para abajo. En el momento que yo coloco una posición en corto, el mercado va para arriba, ¿no? Es casi como si alguien estuviera viéndonos en nuestro trading room, esperando para echarnos a perder nuestras posiciones, casi de forma intencional. Si esto te sucede, no es cosa rara en trading. Es simplemente el indicador que estás en un movimiento lateral. Y en movimiento lateral no hacemos nada. Consejos de trading básicos. En una tendencia alcista, solo coloca posiciones alcistas. En una tendencia bajista, solamente, a ver, ahí te va. En una tendencia alcista, solamente coloca posiciones alcistas cuando el precio ha rebotado en la línea de tendencia alcista. ¿Ok? En una tendencia bajista, solamente coloca posiciones en corto después de que el precio ha rebotado de la línea de tendencia bajista. Pero en movimientos laterales, no hagas nada. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vamos a tener un ranking de gráficos y de activos donde nosotros detectemos cuáles son los que están en movimiento lateral que va a tomar más tiempo en que definan su dirección y cuáles son los que están en tendencia tanto alcista o bajista para nosotros aprovecharlos. Todos los activos pueden ser lucrativos, solamente que unos lo son en un cierto momento y otros lo son en cierto momento. Hay que distinguir estos momentos. Y aquí lo que sucede en el megáfono es que eventualmente tú vas a tener un soporte que el mercado va a romper, hace todavía un retroceso y aquí es donde nosotros entramos en corto. O sea, solamente en el momento en el que tenemos la confirmación de la reversión. Así de fácil, ¿ok? Ahora, si yo estoy viendo otros patrones, otros gráficos con patrones alcistas o bajistas, pues mejor los aprovecho y mantengo en observación y monitoreo un megáfono como el que estamos teniendo aquí para poderlo aprovechar en el momento en el que el mismo rompa a manera de un patrón de reversión. Tenemos otros patrones, como puede ser, por ejemplo, la bandera alcista. Es muy parecido a una cuña, ¿ok? Algo parecido a lo que tenemos aquí. O sea, eh, fíjense cuál es la psicología y la forma en la que podemos operar banderas o banderines alcistas. El precio previamente estaba en un movimiento lateral, ¿ok? De pronto rompe y se mueve el ancho del canal hacia arriba. Ese es el movimiento que aprovechamos, ¿ok? Y de pronto comienza a fibrilar otra vez el movimiento lateral.
Y ahí podemos mantener la posición hasta que de pronto tengamos una ruptura lo suficientemente fuerte que nos indique que la tendencia alcista está continuando. ¿Ok? Lo mismo ocurre aquí, de pronto se forma un banderín. O sea, vamos a ver cómo los gráficos son composiciones de diferentes patrones que de pronto van yendo uno después del otro. Es muy típico que podamos ver cómo un triángulo rompe después de otro triángulo, después de otro triángulo, después de otro triángulo de diferente manera. Y nosotros pudimos haber aprovechado la ruptura de todos estos triángulos, por supuesto. ¿Ok? Aquí, ¿qué fue lo que aconteció? Tuvimos un canal lateral, aprovechamos el movimiento de la ruptura de dicho canal, de pronto comienza a fibrilar otra vez dentro de un banderín hasta que de pronto rompe el banderín. Ahora, en este caso de la bandera o del banderín alcista, existe una característica muy interesante. Lo que el precio se mueva una vez que rompa esta bandera o este banderín alcista va a ser el mismo del hasta bandera, o sea, de esta distancia que fue la que se movió cuando rompió. ¿Ok? Todos son aproximados, todos son niveles aproximados de movimiento del precio. La ventaja de estos patrones es que te dan un parámetro que la mayoría de las veces es alcanzado a través de las características que estamos viendo aquí en esta presentación y en este webinario. ¿Ok? Vamos a ver también otro tipo de patrones que vienen siendo simplemente la formación rectangular, la fibrilación total. De hecho, podemos decir que el mercado se mueve en movimientos laterales el 50% del tiempo o más del 50% del tiempo. Entonces, eh, muchos traders se desconciertan cuando el mercado está en movimiento lateral. Pues es muy sencilla la operativa. Si estás en movimiento lateral y no has colocado posiciones, no hagas nada hasta que de pronto tengas una tendencia que nazca o resurja de dicho canal. ¿Ok? Y si ya tenemos una posición, pues no hagas nada hasta que el mercado defina. Una de las cosas mágicas que puedes hacer es que si yo he colocado la posición alcista dentro de un canal alcista, ya para cuando empieza a fibrilar, que se empieza a colocar en movimiento lateral, yo ya he blindado la posición en cero. O de hecho, en el mejor de los casos, ya he protegido dicha posición con un mínimo de utilidad. ¿Ok? Y si el mercado rompe en esa dirección, yo sigo ganando dinero, pero si el mercado rompe en dirección contraria, yo estoy protegido por lo menos con un mínimo de lucro. Yo ya hice que esa posición fuera ganadora. Utilicen estas estrategias. Les voy a escribir mi nombre. Mi nombre es Carl Pras. Eh, Podemos estar en comunicación vía LinkedIn, donde a las personas que me contacten puedo compartir con ustedes material e información adicional a los webinarios que estamos viendo. Por lo pronto, yo los veo el jueves, el día pasado mañana, a las 9 de la mañana, hora de México, con material que en este caso tiene que ver con medias móviles que vienen siendo, fíjense bien, las medias móviles, el 90% de los indicadores están basados en medias móviles. Y podemos hablar de 10 diferentes tipos de medias móviles, pero curiosamente puede ser que los sistemas de trading más exitosos estén basados en medias móviles simples, ¿ok? Acuérdense que
Las medias móviles funcionan muy bien en mercados en tendencia, no en movimientos laterales, porque nos pueden dar falsas señales. Y eso es lo que vamos a estar viendo pasado mañana. ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo a todos, a cada una de sus bellas ciudades y bellos países. Y estoy en contacto con ustedes, colegas traders, deseándoles un día, un martes muy exitoso. Fuerte abrazo. Saludos. Chao, chao.